Estamos con el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor. Creo que ahora sí nos escuchamos y nos entendemos bien. ¿Cómo está usted, Juan? Le hacía la pregunta de si vamos a pasar de las vacancias expresas a las inhabilitaciones express. A propósito de lo que acabamos de conversar, se han incluido a 18 exministros como parte de una organización supuestamente criminal dirigida por Martín Vizcarra en lo que era pues un caso aparentemente puntual, que era la contratación del señor Cisneros en el Ministerio de Cultura. Sí, bueno, no sorprenden estas noticias desde el Congreso. Yo quiero decir una cosa, la ley de crimen organizado, que es una ley que se dio el año 2013, fue impulsada fuertemente por quien habla. Yo en ese momento era primer ministro y considerábamos que era importante tener una ley de avanzada en el país que pueda combatir el crimen organizado. Pero era el crimen organizado, es decir, las bandas criminales, las organizaciones que están afectando al país en criminalidad de sangre, en este tipo de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal. La corrupción estaba también, por supuesto, pero no se puede, digamos, jalar o extralimitar el concepto para efectos de darle un contenido que no está en la naturaleza de la ley. Y ahí creo que hay que hacer una reflexión muy seria, porque estamos saliéndonos además de la Convención de Palermo y estamos tratando de involucrar a mucha gente en este tipo de actividades ilícitas que no son propiamente las que corresponden al tipo penal. Y en esto también el Congreso anterior hizo abuso del ciclo de organización criminal en otras denuncias, como el caso de la señora Vilcatoma, que también denunciaba a diestra y siniestra a todo el mundo. Entonces creo que es importante que la reflexión serena de los juristas pueda iluminar al país para que no sigamos con esta lectura equivocada de la ley de crimen organizado que estamos teniendo desde hace varios años en el Perú. Y creo que es bueno que ojalá la Corte Suprema también, ojalá que llegue a algún proceso de estos donde pueda definir específicamente cuál es el contenido esencial, digamos, de la ley de crimen organizado y cuál es la aplicación que tenemos que darle en el Perú, porque estamos realmente extralimitando y exagerando el concepto de organización criminal. Y por supuesto el Congreso lo que está haciendo es involucrar esto en el terreno político, que es muy fácil, ¿no es cierto?, denunciar a políticos y unos de otros para efectos electorales, como lo que estamos viendo. Ya se sabe que efectivamente, en fin, las controversias que rodean al señor Edgar Alarcón, que es el presidente de esta comisión de fiscalización, hoy se habla de una acusación o de una investigación fiscal que involucra un millonario soborno también de cuando él era contralor. Pero me pregunto, a raíz de la advertencia que usted hace, si esto también no es de alguna manera un espejo de lo que ha pasado en algunos casos con la Fiscalía. La Fiscalía ha utilizado mucho el tema de organización criminal para adaptarla a organizaciones políticas, lo cual tiene, por supuesto, su grado de debate. El congresista oportunista podrá decir, yo puedo hacer lo mismo. Correcto. Fíjese, hay que tener en cuenta una noticia que aquí pasó desapercibida, pero hace aproximadamente un mes en España el Tribunal Supremo Español resolvió un tema que tiene mucho impacto en el caso peruano, que está relacionado justamente al Partido Popular Español, con toda la crisis que hubo en el caso Bárcenas, que fue un caso de alta corrupción en el partido de gobierno del señor Rajoy. La sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo es que los partidos no son organizaciones criminales. Los partidos, digamos, pueden ser víctimas también de organizaciones que pueden penetrar al partido, pero no los partidos propiamente como organización criminal. Este fallo creo que es muy ilustrativo, porque yo entiendo que cuando se iniciaron las investigaciones se tomó muy en cuenta la experiencia que tenía la Fiscalía Española en el caso Bárcenas, que es este caso que comento, del Partido Popular. Pero ya, digamos, la sentencia del Tribunal Supremo Español acaba de clarificar que esto no es así. Interesantísimo. Entonces, también pueda procesar estas informaciones que en su momento generaron cierta expectativa acá de cómo se pueden manejar estos temas, pero ya hay una luz, digamos, al final del túnel en estos temas. Interesantísimo, jurisprudencia internacional que hay que tomar en cuenta. Hablando de innovaciones, ayer George Forsyth, que, bueno, sigue siendo el puntero más claramente hablando en el caso de la encuesta de Ipsos que la de Datum, que le da 18% a pesar pues de una baja, sigue siendo el puntero de las elecciones.
ha propuesto que se involucren esta especie de jurados ciudadanos para los juicios. Hay quienes han negado de plano esa posibilidad, y incluso se dice pues que estaríamos cambiando, ¿no?, migrando un sistema judicial romano a un anglosajón, y pues señalan que sencillamente es una manifestación de demagogia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo primero que hay que saludar que comencemos en el proceso electoral ya con iniciativas y que se puedan comentar estas iniciativas. En segundo lugar, es falso que esto solamente sea aplicable a países anglosajones. De hecho, obviamente los países anglosajones tienen una vieja tradición de juicios por jurados, el caso de Estados Unidos, Canadá, en fin, y en el caso de América, los países, digamos, caribeños. Pero en América Latina, la figura de los juicios por jurados también existe. Existe en Brasil, en Argentina, en Colombia, en El Salvador. Es decir, sí existe esta posibilidad de procesos por jurado, y creo que es interesante la iniciativa, tomando en consideración que el prestigio del Poder Judicial, el prestigio de la justicia profesional en el Perú está muy venido menos, y la importancia de involucrar a la población, por supuesto, a la población que pueda contribuir en esta tarea es importante. Y hay que recordar que la justicia en el Perú también tiene zonas populares, o zonas donde participa la población. La justicia de paz, por ejemplo, o la justicia comunal, las rondas campesinas. Hay un reconocimiento constitucional de la presencia de la población en tareas de impartición de justicia, de tal manera que no es una cuestión descabellada, y yo creo que es interesante que, digamos, creo que es la primera, o por lo menos que yo recuerde, la primera iniciativa de un candidato presidencial, y yo no soy por si acaso hincha ni estoy en el partido del señor Forsyth, pero me parece interesante que los candidatos comiencen a plantear alternativas o comiencen a plantear propuestas, y creo que en el caso de la justicia necesitamos reformas. Desafortunadamente, la ley 30942 que se aprobó el año pasado para poner una política de justicia en el Perú por parte del señor Vizcarra, el expresidente Vizcarra, pues nunca la llegamos a tener. De acuerdo a la ley teníamos que tener en 90 días la política, y ya pasó más de un año, vino la pandemia y nos quedamos sin política judicial. Entonces, creo que es importante que los candidatos estén en este momento ya afinando la puntería y planteando efectivamente iniciativas, propuestas de lo que hay que hacer con el país. Es muy relevante lo que usted recuerda, porque efectivamente toda esta crisis política de alguna manera se desató a partir de una crisis judicial, que era el caso de los cuellos blancos, donde más o menos todos los temas de corrupción se pasaban por debajo de la alfombra, y eso comenzó por ahí y derivó en realidad entre un enfrentamiento ejecutivo y legislativo que no tiene cuándo acabar, incluso cuando ya se ha cerrado pues un Congreso. Pero entonces tendríamos que volver al origen, porque acabamos, o se acaba de designar a la nueva presidente del Poder Judicial, y en realidad es algo que se discute muy poco para la sociedad. El Poder Judicial es muy conservador en su digamos, ímpetu reformador. Así que sin duda sería interesante ir introduciendo estas reformas. ¿En qué tipo de casos podríamos tener jurados ciudadanos? Bueno, fundamentalmente estamos hablando de casos penales en Estados Unidos, son casos de la mayor gravedad. Los juicios por jurados son juicios de la mayor gravedad. Eso va a depender del sistema o del modelo que uno adopte, ¿no? Puede ser para juicios menores, en fin, eso dependerá de cómo el sistema penal se vaya adecuando. Pero respecto al comentario que hacía sobre la reforma judicial, Enrique, yo quisiera abonar una cuestión que es bien importante. El Perú ha suscrito este año un convenio con el Banco Mundial para un proyecto que es sumamente relevante, que es el expediente judicial electrónico, que va a transformar la justicia del país. Este proyecto ha comenzado este año para implicar el uso de un expediente electrónico virtual que ya no vaya a requerir papel, digamos, y que no va a requerir, por supuesto, que las personas estén yendo necesariamente a los tribunales, y vamos a virtualizar la justicia como lo estamos haciendo de alguna u otra manera ahora con la pandemia. El próximo año, y este proyecto cuesta $158 millones al país. El próximo año se está negociando ya con el Banco Interamericano de Desarrollo un nuevo proyecto que sería para toda la parte penal. Lo que estamos haciendo con el Banco Mundial, con el Poder Judicial, es toda la parte no penal, los juicios laborales, civiles, familias, constitucionales, se van a hacer virtuales. Y el próximo año estaríamos iniciando con un proceso de digitalización de la justicia penal. Esto va a ser una revolución en la justicia, si es que se lleva a cabo, por supuesto, en términos adecuados, eficientes, y esperamos que esto se pueda impulsar fuertemente, porque
Se trata de la transformación más importante en el área digital del Estado peruano. Ni siquiera el Poder Ejecutivo tiene un proyecto de tal magnitud como el que tiene en este momento el Poder Judicial, y que si tiene éxito, pues nos va a llevar a un nivel superior. Digitalización que va a llevar digamos, apurar los casos, ¿no? A reducir la morosidad del Poder Judicial y además a contribuir con la transparencia. Así que bastante relevante, ¿no? Bien. Y con eso se acaban las coimas, ¿no es cierto? Esas coimas operativas que se utilizan mucho para mover los expedientes, ¿verdad? Y para conseguir copias, que muevan el expediente, en fin, acabar con todo eso. Gracias, Juan Jiménez, por acompañarnos esta noche con sus comentarios. Vamos a trasladarlos de inmediato hasta